Bueno, Es- muy bueno allá, que se diga. Déjeme decirle que allá- es una noticia muy desalentadora de los migrantes, que parece que la están ya. pasando dificilísimo. ¿Allá hay feriado hoy o no? Y eso sí, desde el viernes hasta el día de hoy y mañana son festividades en todos lados. Primero con el Halloween y después empalman con el Día de los Muertos. Sí, aquí tuvimos feriado ayer, feriado público, por los mismos motivos. Y hoy sí es feriado total. Sí, Mañana se sí, reanudan aquí lo celebran en forma muy extendida y con Así es, mucho apoteosis. así es. Pero estamos listos para nuestro programa. Sí, estamos listos. Vamos a activarnos de una buena vez. Aquí. Amigos de Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión, estamos en línea ahora con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú, en su segmento de todas las semanas Ping-Pong Hemisférico, el segundo este es el primero de la semana, ¿no? O el segundo ya, que hoy es miércoles, hoy es El martes, primero. el primero de la semana. Exacto, el jueves tenemos, Y empezando perdón, que su audio me falló un poquito. y, y empezando el mes. Ajá, pero hay un problemita con el audio allá, que la señal está como Y debilitada. yo veo que su nombre aparece que pasa de rojo Sí. a amarillo, amarillo rojo. Ahí está más o menos estabilizado. He hecho como cuatro mitines hoy y he Aprovechemos, estado bien. Espero que no sea por acá el problema, pero de todos modos vamos a intentar aprovechemos entonces. que se nos normalice la señal allí. Bueno, entonces en esta alianza hemisférica pues le corresponde a usted el turno para que nos dé su criterio sobre lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, porque a las Con 48 mucho horas gusto. de lo de Perú pues desconcierta, ¿no? No nos extrañe que mañana diga Correa que él quiere ser nuevamente presidente de Ecuador y lo logre, y así por el estilo, ¿no? Porque los que han pasado por el poder y han delinquido como que, o sea, tienen vara alta todavía. Así es. Eso nos lleva al primer punto, que es nuestra querida Venezuela. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral acaba de declarar que tendremos elecciones en Venezuela en el último trimestre del año 24. Sí. Eh, Como usted sabe, las elecciones en Venezuela, como las buenas dictaduras, el cronograma electoral no lo pone el organismo electoral, sino que no lo pone el dictador de turno, el gobierno. Son caprichosos. Y como yo he dicho, yo sé que hay algunos precandidatos de la oposición ya recorriendo el país. He visto por ahí a César Pérez Vivas, he visto por ahí a Pedro Pablo Fernández, pero mi opinión es siempre la misma. Mientras tengamos un Consejo Nacional Electoral en manos del gobierno, ni que venga el Papa, vamos a ganar la elección. Así Lo es. que nos pasó en la Asamblea Nacional fue una quimera, como se dice, pero el poder tiene atornillado al poder electoral y no lo va a soltar. De hecho, hace meses, el jefe del partido de gobierno acá, de Perú Libre, doctor Vladimir Cerrón, un médico cirujano graduado en Cuba, ha dicho, hay que seguir el ejemplo de Venezuela, agarrar el organismo electoral y tenerlo controlado. Hay que seguir el ejemplo de Venezuela, no permitir libertad de medios de comunicación. Hay que seguir el ejemplo de Venezuela, coordinar el poder ejecutivo, legislativo, judicial, las Fuerzas Armadas, la policía. Y es un poco lo Y que, ahogar la empresa privada. y ahogar, que eso está en la agenda peruana, porque tenemos un gobierno antiminero en un país minero. Entonces, después de ver que Venezuela está anunciando que va a tener elecciones, tengo tres temas más para tratar con ustedes. Por supuesto, el tema Brasil, que ya lo habíamos venido conversando, José Antonio. Lula siempre estuvo adelante en las encuestas y a pesar que el presidente Bolsonaro hizo un gran esfuerzo las últimas 3 semanas para tratar de remontar y bajar los números de las encuestas,
al final no le dio el tiempo. ¿Se está oyendo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, de los 215 millones de brasileros, tenían derecho a votar 170.000, al final votaron 124.000 porque un buen número, un 20% se abstuvo. Y Lula, de 77 años, que va a gobernar los próximos 4 años, ya no es el mismo Lula de hace 12 años, cuando tenía 65. Es un Lula más cansado, es un Lula que pasó 20 meses en una cárcel, pero también es un Lula que lo veo más actualizado en los temas populistas. ¿A qué me refiero? A que no habla tanto de la ideología, sino de voy a volverle a dar de comer 3 veces al día al brasilero, va a tener donde dormir. Eso que le funcionó a él en las otras dos elecciones, en las dos otras presidencias, porque es un esquema muy asistencialista con el cual, estimado José Antonio, yo particularmente, yo no estoy de acuerdo, Yo porque esos tampoco. sistemas, La gente tiene que ganarse lo que le corresponde con su esfuerzo. así es, esos sistemas que ellos llaman temporales, terminan volviéndose clientelistas porque son 30 millones de personas que no trabajan, pero cada 15 y último van donde un banco que le da un bono y eso se le va metiendo en la cabeza, lo que yo llamo el chip de que yo soy pobre y el gobierno tiene que darme todo. El de la Y lo vagancia, que el chip de la la vagancia. vagancia, la vagancia. Y lo que hizo Lula en el discurso del domingo en la noche, o sea, apenas hace 2 días, fue afianzar que ese va a ser su proyecto. Es más, en el día de hoy, ya su equipo de transición está hablando con los organismos financieros del gobierno para que se hagan modificaciones presupuestales precisamente en los programas sociales. Eh, ni una palabra, ni una palabra sobre anticorrupción en el discurso de No, para aceptación, nada. para nada. Y no te voy a negar, José Antonio, para la gente que nos está escuchando, que desde que ganó Lula, según los resultados, el presidente Bolsonaro no se ha pronunciado y hay más de 230 carreteras con bloqueos. O sea, Sí. Bolsonaro tiene un grupo de sindicalistas del transporte, de camiones, de trailers, de containers, que está trancando las vías principales y eso implica que la policía militar es una policía muy fuerte, de mucha fuerza, Sí. está tratando de bloquear las carreteras, sobre todo en los estados claves, como es el caso de las vías principales en Sao Paulo. Sí, puede venir una Eh, crisis severa de suministro de todo tipo. pero por supuesto, por supuesto. Lo otro que quisiera mencionar sobre esta elección es que Lula consiguió lanzarse en la segunda vuelta hacia el centro. El Lula comunista, el Lula del socialismo del siglo XXI apareció como una blanca paloma en la segunda vuelta. De hecho, ha firmado acuerdos de paz con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con sectores que anteriormente eran más propensos a estar con Bolsonaro. Y ayer escuché un reportaje muy interesante sobre el apoyo de los presidentes socialistas de América Latina a Lula y a las llamadas que recibió por teléfono. Y el reportero de la Globo TV dice, recibió la llamada del presidente de México, Sí. que es un izquierdista ultraconservador. Ujú. Imagínense los términos en los que la gente califica. Izquierdista ultraconservador, que había llamado AMLO al presidente Lula. Vamos a ver qué pasa en lo que queda para el 1 de enero. Es una fecha rara para hacer una juramentación, porque los invitados internacionales muchas veces están en compromisos familiares ese día. Acá en el Perú ya se desató toda una polémica para ver si el Congreso le da permiso a Castillo de ir a Brasilia ese día, porque ese día acá también
se van a juramentar los nuevos alcaldes y gobernadores. Y Castillo no pudo ir a Colombia a la juramentación de Petro porque el Congreso peruano no le dio permiso. Vamos a ver qué va a pasar ¿Qué va a en pasar esta. ahora? De cualquier manera, Lula no la va a tener fácil. Recordemos que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como senadores, está en manos de grupos afines a Bolsonaro, Y buena pero parte de hay buena parte de las gobernaciones importantes también las perdió. 14 de 13. Bolsonaro ganó 14, Lula ganó 13, y no ganó con partidos de él, Dios. Ninguno de los dos. Son partidos regionales afines a intereses nacionales. Y ahí va a tener que hilar muy bien Lula, porque al no tener mayoría en ninguna de las cámaras, va a, voy a hablarlo en lenguaje venezolano, va a tener que aplicar la de negociar con algunos congresistas guabinosos Ujú. que siempre se acomodan para estar bien con el gobierno y con la oposición, con Dios y con el diablo. Sí, Hasta aquí mis comentarios sobre el caso brasilero. Ahora, si usted me permite, me gustaría que hablemos del caso peruano. sí, adelante. Es importante, Eh, porque de ahí vez en la cuando, incertidumbre todavía está sembrada. absolutamente, la misión de la OEA parece que llega a partir del jueves. Vienen 5 cancilleres, más un representante del presidente de Costa Rica y una representante del presidente de Colombia, pero vienen 5 cancilleres. Eh, Hay mucha expectativa sobre la misión de la OEA. Yo no la tengo tanto, porque conozco al bicho por dentro. Ujú. Pero lo que quisiera comentar hoy es, aparte de la venida de la misión, que llegará, eh, y los informes que pueda presentar, que en todo caso la misión solo puede recomendar cosas, no es que da leyes ni normas, por supuesto. De nuevo estamos con el déjà vu, la comparación terrible entre Venezuela y Perú. ¿Por qué digo este déjà vu, este recuerdo y esta comparación? Bueno, ahora se ha descubierto que hay un ejército bolivariano con vínculos con el narcotráfico colombiano en territorio peruano. Ah, caray, eso está Y eso, delicado. y eso me recuerda lo que ya sabemos de la narcoguerrilla colombiana con frontera abierta en tierras llaneras, ¿no? Primera comparación odiosa. Y Segundo, la institución armada peruana está al tanto, ha dicho algo o está desentendida. calladitos nomás, Calladito. calladitos nomás. Ok. El domingo, en un programa periodístico, yo siempre quiero recordarle a la gente que nos ve y nos escucha que los programas políticos en el Perú son el domingo en la noche, los programas de prime time, como dicen ustedes los periodistas. Se ha descubierto que armamento peruano ha terminado en manos de guerrilla colombiana. Ah, caray. Otra cosa, otra cosa que nos suena Sí, conocida. muy parecida a Venezuela. Ujú. Para colmo, estamos en el mes de octubre, terminando octubre, comienza noviembre, y es el mes de los ascensos militares y de la policía en el Perú. Esos ascensos se van a dar a conocer en los próximos días, pero lo que se ha descubierto es que por segundo año, porque hace un año el presidente Castillo ya estaba en el poder, algunos aspirantes a pasar a generales, todos han pasado por Palacio de Gobierno, lo que es una injerencia descarada del presidente de la República en los ascensos. Sería la segunda vez que esto pasa. Y alguna gente dirá, ¿y por qué esto es importante? Porque los colaboradores eficaces han dicho que los generales que ascendieron el año pasado fueron a Palacio a bajarse de la mula, a pagar cupo, y por eso ascendieron. O sea que Cosa que en Venezuela, se va a repetir el episodio de la vez pasada. así es. Uno ya sabe en Venezuela cómo es la conchupancia del general Padrino López con los ascensos y con las directivas que vienen desde La Habana. Ese es otro déjà vu que me recuerda a Venezuela. Y para no quedarnos cortos,
en Venezuela tenemos una crisis con el tema de los pasaportes. Aquí desde hace 6 meses hay una crisis con los pasaportes. Usted necesita un viaje de estudio, de trabajo o de irse a atender con un médico y tiene que pasar un vendaval de tempestades para conseguir aquí un pasaporte. Cuando el sistema, y lo dije en algunos de nuestros programas, el sistema biométrico de identificación en el Perú era uno de los mejores de América Latina, En que manos de había Cuba. ganado. Así es. Eso es lo que tenemos ahorita, la llegada de la misión de la OEA. Y lo último que ha reventado ayer y antier, otro escándalo, es que funcionarios del partido de gobierno, que no están en el gobierno porque no tenían las credenciales académicas y profesionales para hacerlo, por ejemplo, el secretario general del partido de gobierno, que lo quisieron poner como embajador en Panamá y no le dieron el placer, lo quisieron poner como embajador en Venezuela y tampoco tenía las credenciales. Bueno, está recibiendo algo así como $10,000 mensuales de fondos del Servicio de Inteligencia peruano, que son fondos reservados a la opinión pública. O sea, realmente no se sabe en los servicios de inteligencia para qué se gasta ese dinero. Aquí ya dos personas están ganando cada uno $10,000 mensuales, $10,000 mensuales. Para trabajar Por de ser, repente como infiltrados en algún momento dado. así es, su experiencia lo dice todo. Eso es lo que está pasando Venezuela, Brasil, Perú. Y cerramos, porque cerramos con que este mes que comienza tendremos elecciones de medio término, como se dice, en Estados Unidos. Así que Estados Unidos va a renovar parte de la Cámara de Senadores y Diputados. Y estamos atentos a esa elección porque de alguna manera es un termómetro político para el presidente Biden para ver cómo ha ido manejando él los temas de inflación, de empleo, trabajo, salud en los últimos 2 años, porque estas elecciones son de medio periodo y estaremos atentos también a eso, porque Sí, también, los también algunas senadores, repercusiones pudieran aparecerse por acá sí, producto. claro, tiene repercusiones para nosotros los venezolanos, porque al fin y al cabo, en algunas de las medidas que el presidente Biden toma en cuestión de refugiados, en cuestión de documentación para los miles de venezolanos que intentan llegar a la frontera, los fondos los tiene que autorizar el Congreso. Así que es muy importante esa elección para que entre republicanos y demócratas se pongan de acuerdo para que nuestro éxodo sea lo menos doloroso y mortífero posible. Y así es. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante por todos lo que son los problemas más resaltantes Así es. en este hemisferio y vamos a estar atentos de todos modos a qué es lo que va a decir la OEA en Perú, por un lado, y por el otro a ver en qué termina esta conversación de Petro hoy con Maduro en Venezuela, que Así pareciera es. que Maduro logró pues eh, arrodillarlo porque lo hizo ir a él allá, porque él Ahorita, dentro de una hora, deben estarse tomando unos wikisitos, porque es un almuerzo que ofrece el presidente Maduro a la comitiva que encabeza Petro. Yo creo que es una muestra de eso, de que usted viene acá y yo no voy a Bogotá, ¿no? sí, Eh, algo de eso hay, pero acuerdos no va a haber sustanciales. Estoy claro, convencido claro. de que eso que dijo Petro antes de ir para allá, que había que cerrar las trochas, eso no se cumple ni queriendo el uno ni queriendo el otro, porque del otro lado hay grandes negocios al respecto. Debajo de los puentes internacionales siempre hay mucho más negocio que arriba de los puentes. Así Los es. que hemos, los que hemos vivido en frontera, yo de niño viví en Capacho, a pocos kilómetros de Rubio y del puente de Cúcuta. Ya de niño yo sabía cómo se manejaba ese asunto. Sí, señor. Pero de todos modos Tenemos inventarán, 48, inventarán otra nota rimbombante así es, para que esto quede disfrazado. tal cual. Tenemos Entonces, 48 horas para nuestro próximo ping-pong, pero termino recordándole que por un asunto de protocolo, el presidente Bolsonaro, que no ha aceptado la derrota, tiene que aceptarla hoy, antes de la medianoche, porque así dice el reglamento electoral. El presidente que se va tiene que reconocer que el otro ha ganado la elección y, como le digo, hay más de 200 puestos
de bloqueo en las carreteras, pero la ley es la ley. Y me imagino que algunos ministros de Bolsonaro sí están tendiendo puentes con el nuevo gobierno porque tienen 2 meses para las comisiones de transferencia, como se dice. Y Sí. eso todo está reglamentado en la ley brasileña. No, y es el momento también de algunos condicionamientos, porque él no ganó como le dio la gana, ganó bien, en forma bien estrecha. Para haber ganado con 2 millones de votos en un universo de los millones que votaron, 124 millones, como usted dice, El uno por es más, ciento Sí. el 1 y tanto por ciento, y lo que se dice que es la primera vez que los porcentajes son tan cortos entre el primer y segundo lugar. Holgura no va a tener para maniobrar como maniobró antes, pero al mismo tiempo vamos a esperar a ver qué dice Bolsonaro Vamos a en las esperar próximas horas. por el bien, y como siempre decimos, Por el por bien de el la bien de, democracia, si es que cabe, por el ¿no? bien de Venezuela, por el bien de Brasil y por el bien de México o de los temas que hemos tratado. Así es. Bueno, muchas gracias entonces Hasta la por próxima. su tiempo en mi feria Ojo con el eso. día de hoy y estamos en contacto para el próximo jueves. Claro que sí. Ojo con eso. Ojo con eso. Un abrazo, profesor. Hasta luego. Luego. Buenos días.